Ahí está, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, un hombre clave en el día de hoy. ¿Qué va a pasar con los viajes en avión, low cost? ¿Qué pasa con los micros? ¿Qué pasa con los trenes? Además, es el mejor vocero del gobierno. Vamos a hablar. Macri, ¿está bien orientado o perdió al piloto? En un ratito con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Y además, Marcelo, 30. 30 es el número clave de Mauricio Macri. Esta noche te vamos a contar qué significa el 30, porque tiene significado muy especial para Mauricio Macri y le va a marcar el futuro. Ahora, si estuviese con nosotros el gran amigo Edgardo Antoniana, te hubiese dicho, ya voy a ir a jugar. Anda a ver qué significa la quiniela el 30. Después te vamos a contar. A ver si es bueno o es malo en la quiniela. Y además, todo el debate económico a dos voces y principales figuras, todas las voces, el debate como siempre, informes especiales, en instantes. Ya venimos, ahí está Dietrich, le vamos a preguntar de todo. ¿Tiene piloto el gobierno? Lo dice el ministro de Transporte. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Investigación, asesoramiento y capacitación en todo el país para el desarrollo económico de las pymes y grandes empresas. Comercio y Servicio Argentino para crecer. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pulmocler fluidifica la mucosidad. Pulmocler favorece la expectoración. Pulmocler, porque tiene butetamato, alivia los síntomas del catarro bronquial y despeja las vías respiratorias. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. Pulmocler, un medicamento de Montserrat y Ecler. Que nada interrumpa tus 5 minutos. La pausa son 5 minutos y la Virginia es el té. En Danet nos preguntamos, ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? Nosotros llegamos muy lejos para traerte de Italia el sabor inigualable de sus avellanas. De Madagascar, la dulzura de su vainilla. Y de Bélgica, la intensidad de su chocolate. Así creamos los nuevos Danet Colección, que están buenísimos. Danet Colección. ¿Estás para algo dulce? Estás para un Danet. Explorar el mundo. Tocar. Sentir. Como lo hacíamos antes. Como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa. Vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar. Porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Vení a Jumbo y disfruta de una experiencia única. Del 28 de junio al 15 de julio, con tus compras mayores a 600 pesos, participa por invitaciones para ver el maravilloso mundo de Disney on Ice. Si pagas con tarjetas Cencosud, participás para sacarte una foto con los personajes del show. Jumbo, te da más. Yo soy fanático del desayuno. Pero para ti, ¿qué es lo más importante de un hotel? ¿La ubicación? ¿La limpieza? ¿Quizás es la calidad de las camas? Trivago entiende tus necesidades y te ayuda a comparar entre varios hoteles eso que para ti es importante. Las puntuaciones de los desayunos, de la ubicación o de la limpieza se calculan al capturar el sentir de más de 140 millones de opiniones. Esta es solo una manera más en la que Trivago te ayuda a encontrar tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Trivago. A veces nos gustaría que sigan siendo chicos. Nos gustaría tenerlos siempre cerca. Y que no vayan tan rápido. Pero sabemos que lo mejor es acompañarlos en su crecimiento. En sus primeros 6 años, los nutrientes que reciben tus hijos son clave para su desarrollo. Y Danonino es un alimento ideal porque tiene calcio, vitamina D, hierro, zinc y todo el sabor que a ellos les encanta. Danonino, creciendo juntos. Encontrémonos en YouTube. Suscríbete ahora. Acá está el ministro de Transporte, Dietrich. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ver, esta semana hubo 2 informaciones, yo digo, medias como encontrar. Por un lado, los low cost, ¿no? Que toda la gente está contenta porque va. Pero por otro lado,
¿Se vienen los pasajes más caros para viajar al exterior? ¿Va a aumentar el impuesto? Vamos a las low cost. Sí. Que no son las low cost, y eso es bueno aclararlo, porque ¿cuál es la intención de lo que estamos haciendo? Que es para mí creo que lo más importante, es que más gente pueda volar en avión. No sé si todos los que están trabajando acá, si alguna vez volaron en avión. Es una tendencia mundial, ¿no? Yo vengo a un viaje y hay low cost por todos lados. Hay pasajes baratos. Ten en cuenta, Edgardo, que en los últimos 15 años, desde que empezó este siglo, en el mundo creció la cantidad de pasajeros en avión de una forma como nunca se dio en la historia. En Argentina no pasó. Mercado totalmente regulado, cerrado, manejado por unos poquitos y que perjudicaba a la gran mayoría. Por otro lado, todo esto lo que busca es generar más trabajo, más pilotos, tripulante cabina, mecánicos. El sector aéreo genera mucho empleo y empleo de gente que le apasiona esa. La persona que quiere trabajar como piloto es un tipo que soñó desde chiquito ser un piloto, y lo mismo un tripulante cabina. Esto genera más turismo, más desarrollo económico, y lo que venimos haciendo, esto es uno de los ejes muy importantes del gobierno que definió el presidente Macri, es avanzar en esta línea. Vinieron más empresas, hay más competencia, Aerolíneas creció, bajó el déficit y mucho más pasajeros. Ahora con este cambio, recién Marcelo me preguntaba, va a haber eventualmente alguna empresa que va a salir con una promoción de $1 el pasaje a Bariloche, a Iguazú, a donde fuese. Esto empieza a regir para fines de agosto, principios de septiembre. Los pasajes no involucra estas vacaciones de invierno. No involucra, así que la gente que tiene pensado viajar, que lo haga, que compre el pasaje, porque no le va a cambiar nada. Estamos sacando algunos temas normativos y en las próximas semanas va a empezar la venta para que para principios de septiembre empiece esto a funcionar, pero realmente va a ser un cambio enorme, pero que también el equipo de Aerolíneas Argentinas, hoy hablé con ellos, están trabajando para salir con promociones también muy atractivas, digamos. No es que solo las low cost van a ser los que hacen las promociones. Ahora le queríamos preguntar de low cost, pero antes quería ir ¿va a haber impuesto? ¿Va a haber un nuevo impuesto para viajar al exterior? O sea, ¿va a salir más caro? No. No. ¿Por qué dudo? No porque te iba a contestar si iba a salir más caro o no. Entonces pensé dos respuestas al mismo tiempo. Pero... O sea, ¿se aumenta? Voy a reformar. ¿Se aumenta el impuesto? No se aumenta el impuesto. Es cierto que es una de las inquietudes que nos han traído, de las múltiples. Creo que ustedes lo conocen bien y la audiencia también. Tenemos un gran desafío, que es el equilibrio fiscal, con una meta el año que viene. Esto es que los argentinos, el Estado argentino deje de gastar menos de lo que le ingresa. Es un vicio histórico que tenemos como país, con todos los males que eso genera. Nosotros estamos enfocados totalmente en bajar el gasto. Y bajar el gasto es de un montón de formas. El presidente Macri, creo que todos saben que es una persona que es muy rigurosa con esto, es que el Estado gaste menos, que Aerolíneas Argentinas baje su déficit, que, por ejemplo, la semana pasada licitamos, ¿vieron las validadoras del SUBE, donde pones la tarjeta? Sí. ¿Saben cuánto valía una validadora cuando la compraba el kirchnerismo? $3.800. Esta licitación, que hicimos todo abierto, con altísima competencia, invitando a nuevos jugadores, $2.100. Nos ahorramos $1.600 por validadora. ¿Pero que había corrupción ahí? Puede ser que haya habido corrupción o que no se hayan generado las condiciones para que haya buena competencia. La verdad que eso eventualmente es fruto de una investigación. Lo único es sí que el Estado argentino con esto se ahorra 900 millones de pesos. Todo esto es lo que estamos trabajando para bajar el déficit. Pero no le quiero escapar a la pregunta, porque vos me dijiste los pasajes. Ya, los pasajes internacionales, por un lado, tienen que estar relacionados con el dólar, pero también lo que empieza a pasar es que te aparecen las compañías internacionales low cost. Hoy, una compañía como Norwegian, que hace Londres-Buenos Aires, es una empresa low cost que tiene tarifas como nunca existieron para viajar a Europa. Bueno, yo me refería al impuesto, sí, a esto que se debatió, a esto que, bueno, por un lado salió Peña, dijo que sí, por otro lado salió Ducomne, dijo que no, y se armó una duda terrible. La respuesta es no. La respuesta es no. Hablé con Ducomne, la respuesta es no. Bien. Hablé con Peña también. No. ¿Lo convenció a Peña? No, porque Peña lo que dijo es que hay un montón de alternativas que se están analizando. La realidad es que realmente, frente al contexto en el que estamos,
Yo no lo creo y no lo creemos como gobierno, ninguno, conveniente esa medida. Digamos, creemos que es una medida inconveniente en el marco de que para Argentina, los argentinos viajamos mucho. Eso, por definición, lo vemos en Rusia ahora con el Mundial. Yo tengo algunos amigos allá y me dicen 25.000 personas. Es impresionante la cantidad de argentinos, que somos encima más bulliciosos, pero encima somos muchos y nos gusta mucho viajar. Bueno, lo que pasa es que el dólar está regalado. Sí, pero igual, si vos ves, en general los argentinos viajan mucho, pero esto también que tiene una contracara respecto a esta cuestión de las divisas, que es algo de lo que se observa, es que Argentina tiene muchos aviones que conectan con el mundo, que se potenció mucho más ahora desde el 2015 que está Macri, que Argentina se acercó al mundo. Entonces hoy tenés un vuelo a Etiopía que antes no existía, tenés vuelo directo a Canadá en Toronto que antes no existía. En diciembre vamos a tener un vuelo directo a Los Ángeles que empieza a operar United. Pero tenemos muchos vuelos porque vuelan muchos argentinos, pero también esto permite que mucha gente venga al país, que a su vez, con el tema de tipo de cambio, Argentina es mucho más atractiva para venir. Ahora, ¿no? Por lo que no. Esto va a ser algo que va a impulsar positivamente la economía. Dietrich, vuelvo a los low cost, porque digamos, es atractivo, pero por otro lado están todos los ómnibus de larga distancia diciendo, bueno, a mí denme algo, denme algún mecanismo regulatorio que me permita competir. Y está el tema del tren, porque Argentina, no usted, pero el anterior gobierno compró trenes para ir a Córdoba, para ir a Rosario, ¿y ahora qué va a pasar? Los trenes hoy van a Córdoba, van a Rosario, van a Tucumán, van a Mar del Plata. Lo que sí es cierto que lo que está pasando es que volar en avión es cada vez más barato, es más rápido, y la gente en general prefiere las cosas más convenientes para ellos, no idealizar cuestiones. Bueno, un vuelo low cost a Córdoba puede costar 366 pesos. Un pasaje micro sale más de 1.000 pesos en Córdoba. Sí, esa es la oferta del vuelo a Córdoba que va a haber y que va a permitir que una mamá que vive acá y su hijo está estudiando en Córdoba, o viceversa, pueda ir a visitarlo un fin de semana, que hoy no es posible, o que no era posible. Empieza a pasar esto. Yo el otro día llegué a un programa de radio, de FM, y el periodista, que se me hizo una laguna ahora, me dice, te tengo que agradecer algo. En general los periodistas son críticos con uno, y le digo, ¿qué? La existencia de Flybondi. Le digo, este me está cargando, porque va a venir ahora con algo que, por alguna cuestión que no le gustó. Me dice, mi mujer es correntina, mi suegra vive en Corrientes, y antes no podía venir nunca acá, porque salió una fortuna. Ahora, con las ofertas que tiene esta empresa, mi suegra viene los fines de semana, se queda con mi hijo, que es su nieto, y nosotros ese fin de semana estamos mucho más tranquilos y podemos hacer cosas. Digamos, esos son un montón de hábitos que están cambiando. Pero digamos, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el gobierno va a focalizar toda la política de transporte con el tema aéreo? O sea, ¿qué pasa con los micros? O sea, los micros están pidiendo alguna ayuda, un régimen, algo especial para poder competir. No se oponen a los precios más baratos. ¿Cómo viaja la gente en Argentina? ¿Saben cuál es el medio de transporte que la gente más viaja en nuestro país? ¿Cuál? El auto. Particular. Bueno, porque hoy conviene viajar en auto y no en micro. Si se juntan dos o tres. Si vos ves la serie de los últimos 15 años, la principal competencia que tienen los micros es el auto. El segundo lugar, ¿cómo es la gente viaja en Argentina? En micro. Y en tercer lugar, en avión. ¿Qué estamos haciendo para los autos y los micros? Rutas y autopistas en todo el país, como no se hicieron nunca. Digamos, en Argentina había 2.800 kilómetros de autopistas. Lo estamos duplicando. Vos salís a la provincia de Buenos Aires, hoy tenés la Ruta 8 en construcción de autopista integralmente hasta Pergamino. La Ruta 7 en construcción de autopista integralmente hasta Junín. En octubre empieza la construcción de la autopista, la 3, que va a ser autopista hasta Azul, después hasta Bahía Blanca, llegando a la parte final. La 5, en este momento se está construyendo autopista. Vas al interior y tenés la 16 en Chaco, autopista, la 34 en Jujuy, autopista, la 11 en Formosa, autopista, y creo que nos van a dejar todo el programa estar contando todas las autopistas del país, ¿no? Pero, a su vez, la realidad es que, ¿qué está pasando con las empresas de larga distancia? Yo estuve en Bariloche la semana pasada y fui a las instalaciones de Vía Bariloche.
acababan de comprar 20 colectivos nuevos de media distancia. ¿Por qué? Porque llega este año a récord de pasajeros en avión a Bariloche, como nunca hubo en la historia. Va a haber un día que van a llegar 35 vuelos, el primer día de las vacaciones. Pero la gente de ahí se va a Bolsón. ¿Y cómo se va al Bolsón? El micro. Entonces, empieza a haber una demanda que no existía antes, de media distancia, que son 300, 400 kilómetros, que el único que puede hacer servicio son los micros. Déjeme redondear el tema de los micros por la pregunta que le hacía Marcelo. Porque usted conoce, todos conocemos a los empresarios de transporte pasajero de micro de este país que siempre van a pedir subsidio y muchas veces lo han obtenido al Estado. Si hoy van los empresarios de micro de larga distancia, es decir, quiero subsidio para bajar el precio del pasaje, ¿se lo van a dar? ¿Qué pensás que le voy a contestar? Que no. Bueno. No, pero contéstelo Pero usted, no tiene subsidio nadie, porque yo veía algunas cosas. Ya, los aviones hoy no tienen un peso de subsidio. De hecho, por ejemplo, hoy el combustible de los aviones lo compran muchísimo más caro. Lo que sí, venimos trabajando con ellos. Y esto, ya, claramente hay desafíos, porque el mundo está cambiando. Y esto no es que pasa en Argentina. Esto ya pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en México, pasó en Europa, en Alemania. Hay un modelo de reconversión de empresas de colectivos muy bueno, porque las empresas de colectivos tienen que ser también low cost. La empresa de colectivos fue diseñada para suplir un avión que no existía o que te rompía en la cabeza, porque acá volar en Argentina era una estafa. Solo el 4% de los argentinos volaban en avión. La mayoría de los argentinos nunca en su vida se subió a un avión. Tiene una persona de 70 años, algo que para muchos de nosotros es habitual, nunca en su vida se subió a un avión. En estos 2 años y medio hay cientos de miles de personas que subieron a un avión por primera vez. Pero en vez de ese micro ser una competencia con el avión, que es que era una con cama y todo eso, que era un servicio de ultra lujo, que tampoco era barato, lo que va a haber también es que van a aparecer, y están apareciendo, nuevos servicios, también low cost de micros, y para eso, lo que ya es, si quieren tómenlo como anuncio, estamos también liberando totalmente la banda de los micros, para que también los micros puedan cobrar lo que quieran. O sea, no va a haber valor mínimo de colectivos. No. Eso es un anuncio, ¿no? No va a haber precio. Eso, no hay precio mínimo entonces para estamos trabajando en eso. ¿Transporte de qué? ¿De media y larga distancia o todo? ¿Corta, media y larga? La corta está regulada. Sí. En general, en todos lados es una tarifa regulada. Pero sí, lo que va a pasar en Argentina, que es que la gente va a viajar más. ¿Y va a viajar más en qué? En todo. Porque cuando tenés una autopista entre Río Cuarto y Córdoba, como la 36 que terminamos hace algunos meses, la gente viaja más de Río Cuarto a Córdoba. Cuando vos tenés más posibilidad de viajar, porque tenés micros low cost, porque tenés aviones low cost, porque tenés distintos servicios que te cubren distintos puntos, tanto en micro como en avión, la gente viaja más. Y eso es lo que va a pasar, que va a viajar más gente en micro, que va a viajar más gente en avión, que va a viajar más gente en sus medios de transporte, que esto va a generar y va generando más actividad económica y por sobre todo esa industria o ese sector que es una de las prioridades de nuestro gobierno también, que es el turismo y que es una oportunidad enorme que tenemos para desarrollar. A ver, para que quede claro el tema, disculpa Marcelo, el tema del precio del transporte, porque mucha gente nos está viendo, cuando usted dice lo liberan es para que bajen o para que suban, o para que suban y bajen. Hoy ya tienen mucha más libertad de la que tenían antes, pero sí van a tener mucha más flexibilidad según la temporada del momento, para un lado o para el otro, como tienen los aviones hoy. Y también, y esto es bueno para transmitirle a la gente porque a veces hay alguna confusión. Lo que te conviene en los aviones, que está muy desarrollado esto, y seguramente va a ser así también los micros, es comprar lo antes posible. Cuanto antes compre, si cuando vos hoy comprás un pasaje para dentro de 4 meses, te vas a ir mucho más barato que para 2 días antes. Hay gente que piensa, che, por ahí si en el avión quedan 10 asientos libres, voy a último momento y me lo venden barato. No es así eso. Dietrich, hablábamos del subsidio para el transporte, para si piden algún subsidio. No. ¿Qué pasa con los subsidios? Porque es uno de los puntos con el Fondo Monetario, los subsidios para el transporte en general, para el autotransporte acá en la zona metropolitana. ¿Van a aumentar las tarifas? Estamos viendo la ecuación. Por un lado estamos
en conversaciones con el sindicato, que es la UTA, para el acomodamiento salarial. Por otro lado, venimos teniendo con mi equipo y yo también muy involucrado, reuniones con las empresas que venden colectivos para que bajen el precio de los colectivos. Acá todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y estamos trabajando, viendo todas esas variables, y a partir de ahí, en algún momento, veremos si hay que tomar alguna decisión o no. ¿Eso lo traslada también al precio del boleto en tren? Siempre es lo mismo. Uno va de la mano de otro. Pero digamos, uno, si lee el acuerdo con el fondo, parecería que lamentablemente va a venir un aumento de transporte. Nosotros tenemos siempre que trabajar sobre los costos, y venimos trabajando mucho, y también los costos de los empresarios del sector. Que sé que a veces no les gusta mucho y no les cae simpático, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la plata de la gente y de estar todo el tiempo trabajando para que cuidemos cada uno de los pesos. Y le hemos bajado mucho los subsidios que le damos directamente a los empresarios, y realmente yo estoy convencido que es justo, porque estos son sistemas que requieren mucha plata y que requieren que los trabajemos con austeridad. A su vez también lo que venimos haciendo desde el 2015, porque ustedes saben que recibimos una catástrofe en este tema de los subsidios. El precio del colectivo en Córdoba era 3 veces más grande, mayor que en Buenos Aires. Todo totalmente distorsionado. Y lo que hemos hecho en este proceso de ir acomodando todas estas distorsiones es acompañando a los que menos tienen, a los más vulnerables. La tarifa social tiene un 55% de descuento en transporte. Hicimos el boleto integrado, que lo hablamos mucho durante este año acá, sí, que dio muy buen resultado. Los usuarios de tren hoy pagan lo mismo en promedio que lo que pagaban antes de las actualizaciones de este año. Pero a su vez, las obras que estamos haciendo, y que también es importante seguir haciéndolas. Ustedes creo que lo saben, pero a veces las cosas pasan tan rápido. En el 2015, en diciembre del 2015, en la provincia de Buenos Aires no había un metrobús, 0. El último gobierno en la provincia estuvo 8 años. ¿Hay una idea de transferirle, digamos, el tema de los subsidios del transporte a la provincia de Buenos Aires? Un mensajito de los metrobuses, sí, que sabes que es la niñita mimada, y que es muy bueno para la gente. Hoy en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, hay un metrobús en La Matanza, un metrobús en 3 de febrero, funcionando, que lo usan cientos de miles de personas. En construcción, un metrobús en Morón, que está muy avanzado, en los próximos meses termina. Arrancamos un metrobús en Calchaquí, en Quilmes, hace un mes. Arrancamos esta semana un metrobús en Florencio Varela. Digamos, vamos a tener este año 5 metrobuses en la provincia de Buenos Aires cuando no había absolutamente ninguno. ¿Esto qué es? La gente viajando mejor, y es esos miles de conductores de colectivos que trabajan todos los días en la metropolitana, en el interior del país, con mejor calidad de vida. Está bien. ¿Y a la provincia le quieren transferir los subsidios del transporte? Estamos en un trabajo del presupuesto en el cual tanto con todas las provincias, la provincia de Buenos Aires es una de ellas, estamos viendo qué cosas pagamos nosotros, qué no correspondería, y ahí hay una conversación que vamos a ir teniendo, donde en los próximos meses se irán tomando definiciones. Quiero hacer una pregunta para que no nos perdamos el tema, porque recién hablaba usted con Marcelo de los gremios y de los temas salariales. Usted está cerca de los choferes de colectivo, de los ferroviarios y de los gremios aéreos. ¿Se acabó ya la pauta del 15%? Digamos, ahora van a actualizar esa pauta a todos los gremios de este país, por la inflación, digo que... Las pautas salariales, en la mayoría de los casos, son entre privados. Y los privados, cada sector tiene realidades distintas, y claramente hoy no es lo mismo el sector textil que el sector de turismo, por poner 2 ejemplos de uno que tiene un montón de oportunidades para adelante, y la variación del tipo de cambio claramente lo benefician. Les decía que estuve en Bariloche la semana pasada, y comí a la noche con todos los empresarios del sector. Había estado 4 meses antes, y 4 meses antes eran todas lágrimas, porque la gente no compraba el jean, no compraba las zapatillas en Bariloche y se iba a Chile a comprarlo, porque el costo del hotel en Chile era muchísimo más barato que en Bariloche. Eso cambió radicalmente ahora, y lo que ven ellos ahora son un montón de oportunidades, que es lo que siempre venían solicitando. Entonces, en la pauta salarial entre privados lo definen los privados. En
las que el gobierno tiene alguna participación, por ejemplo, las ferroviarias, que las líneas de trenes son estatales, lo que nosotros estamos teniendo conversaciones, sí, para que la pauta se adapte a los nuevos indicadores de inflación, que es una realidad, y que siempre el objetivo ha sido y es que los trabajadores no pierdan poder de compra pero que vayamos cada uno de los sectores trabajando con responsabilidad en función de las posibilidades que tienen. Le quiero preguntar en un ratito si la crisis tiene piloto, si hay piloto en esta crisis, en este ajuste. Pero antes quiero que mire este informe de un tema que tiene que ver con la capital, pero tiene que ver con el transporte. Esta pelea increíble entre Uber y los taxistas y el grado de violencia, ¿no? Me preguntas de trenes, de aviones, de cosas, también de Uber a mí, todo. No, le invitamos a que mire este informe. Sí, Sergio. Sí, Marcelo, porque la guerra está desatada, ¿no? Uber versus los taxistas. Bueno, hubo episodios de violencia estas últimas semanas y vamos a contar un poco cómo está la situación de Uber en la Argentina. ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, fíjate, tenemos algunas placas que vamos a contar de cómo está hoy la situación de Uber en la República Argentina. Primero vamos con el informe y después vamos con las placas, si te parece. Intimidan a los choferes. Rompen vidrios con rifles de aire comprimido, destruyen los autos y hasta ahora provocaron más de 650 ataques. Los caza Uber están desatados y los asaltos contra choferes particulares crecen día a día en las calles de Buenos Aires. El último ataque violento fue contra el auto de Cabify en el que viajaba la hermana de la actriz Calu Rivero, Maru, que recibió un balazo en la luneta del auto en el barrio porteño de Palermo. Pero hubo ya varios casos. A esta altura del año ya vamos perdiendo entre un 40 y un 45% de trabajo en nuestra actividad. Estamos con una enorme preocupación, pero nunca haríamos esto hecho de violencia, ni mucho menos haríamos justicia por mano propia. Uber y Cabify, ¿son legales? En la ciudad de Buenos Aires, Cabify es una aplicación que puede utilizarse de forma legal. El conductor que trabaja en Cabify tiene licencia profesional, tiene un seguro para transportar pasajeros, está habilitado en la jurisdicción correspondiente. El caso de Uber es distinto. La empresa está inhabilitada para funcionar en la ciudad de Buenos Aires, pero a través de una cautelar sí puede hacerlo en el resto del país. Hoy Uber se encuentra operando ilegalmente. Hay una causa penal contravencional por el delito de utilizar el espacio público para realizar transporte sin autorización, hacerlo de manera ilegal. Y además también hay una por evasión fiscal. Desde las empresas sostienen que hasta ahora hubo más de 650 ataques contra sus choferes. Es gente con ganas de cometer un acto violento y esto es independiente de la compañía o para quién trabajan. No dudamos de que esto está armado, de que esto debe ser un armado de Uber para desprestigiar nuestra actividad. Estas personas son delincuentes y vamos a estar trabajando con la policía y la justicia para detenerlos. Taxis versus Uber. La guerra está declarada y parece no tener solución. Bueno, ahí teníamos lo que era la guerra de Uber versus taxis, pero si te parece vamos a pasar el limpio de cómo está la situación de Uber en la Argentina. Fíjate, Marcelo, Uber está inhabilitada para funcionar en lo que es en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, está bloqueado la aplicación de Uber en lo que es todo el ámbito de la capital federal, incluso se los ha sacado de los pagos con tarjeta, además solamente se acepta efectivo, pero en las últimas semanas ganó, se puede decir, una batalla Uber. ¿Por qué? Bueno, en la provincia de Mendoza se está intentando, mediante un proyecto legislativo, que progrese la aplicación Uber y sería la primera provincia donde estaría habilitada en caso de prosperar este proyecto legislativo que no tuvo asidero aquí en la capital federal. Y además hay causas judiciales. Una tiene que ver con el no pago de impuestos, una penal tributaria contra los directivos, que son 5 directivos que van a ir a juicio, y la otra penal contravencional por el desarrollo y llevar a cabo una actividad ilegal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Se viene un juicio en agosto y además hay ya más de 50 condenas contra choferes de Uber. Así que así está la situación de Uber en la República Argentina.
Bien, cosa que ocurre en la capital federal, ¿no? Pero este grado de violencia que estamos esperando que alguien me muera para actuar. Como dijo Juanjo Méndez, que es el secretario de Transporte de la ciudad, que está haciendo un gran trabajo, es inaceptable. Son actitudes estas mafiosas. Por suerte la justicia actuó. Ya hay un taxista procesado. La primera vez que se procesa un taxista por un hecho violento de estos. Y el gobierno de la ciudad está trabajando esta línea y entiendo que cualquier gobierno, porque el mundo de Uber, el taxi es municipal, de no aceptar estas cosas. La dirigencia del mundo del taxi entiendo que lo iba condenando y no puede ser, digamos, no puede ser que porque vos planteás que alguien no está respetando la ley, vengas con el palo y le rompas la cabeza con lo que vos dijiste. Hay pasajeros ahí. Y a su vez hoy ya hay sistemas que están respetando las leyes, como en el caso de Cabify. Y de hecho hay un hecho violento con Cabify, sí, ¿no? Sí, toda una confusión a la inaceptable. hermana de Calu Rivero, ¿no? Y es esta Argentina que tenemos que dejar atrás, del patoterismo, de la justicia por mano propia. Y para eso lo importante es que la justicia actúe y rápido. Usted dice, menos mal que lo tiene Rodríguez Larreta y no lo tengo yo, este problema. Es difícil de resolver. Yo tengo algunos también. Dietrich, ¿hay piloto de tormenta en esta crisis en el gobierno? Claramente hay un gobierno liderado por un presidente con una total convicción de que los argentinos elegimos un cambio que no tiene vuelta atrás, un cambio que implica también no tener atajos, enfrentar los problemas cuando se van dando, con un equipo de gobierno que estamos trabajando muy en equipo, tomando decisiones todos los días. Pero lo del equipo, el mejor de 50 años, por la crisis que vivimos, parece que no es. Nunca sabrás qué hubiese pasado si hubiese habido otro equipo. Yo soy parte del equipo, así que no me voy a autodefinir como el mejor equipo de los últimos 50 años, pero sí de mis colegas con los que interactúo, que no tengo dudas que está de la mejor gente que ha habido en roles de gobierno en mucho tiempo en nuestro país. En primer lugar, por una cuestión de integridad, honestidad, que a veces nos olvidamos, pero venimos de años donde la corrupción era algo totalmente normal, donde los amigos del poder se hacían multimillonarios en 2 minutos, donde esto era un hábito en todos los programas televisivos, y eso es uno de los grandes cambios que produjo el presidente Macri. Integridad total, corrupción cero, y eso lo representan también los miembros del gabinete. Por otro lado, trabajando entre todos nosotros en equipo, ustedes saben las cosas que se han vivido, las cosas internacionales, frente a un petróleo que se duplicó su valor, en una tasa de interés de Estados Unidos que creció, y esto impacta mucho a países como el nuestro, que es también Brasil, que es también Sudáfrica, que es también Rusia. Por otro lado, los temas internos, tuvimos una brutal sequía, en un momento en que toda la economía estaba yendo para arriba. La sequía en un país como el nuestro tiene un impacto enorme, pero lo que nosotros estamos es reconociendo que la economía se enfrió, que hay problemas, que hay gente que esto le impacta mucho, que esto genera incertidumbre también, y creo que ahí todos nosotros también tenemos que ayudar a comunicar para que no estamos en el mejor país, en el mejor de los mundos, tampoco estamos en el peor de los mundos. Y ahí traigo un ejemplo. Yo ayer tuve una reunión junto a mi equipo con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, que es el sindicato que representa a los trabajadores de la construcción. Trabajan en Argentina aproximadamente casi 500.000 personas en la construcción. Y nos juntamos, por un lado, mostrándoles todo lo que estamos haciendo para transmitirle certidumbre. Por otro lado, escuchando cuáles son los problemas que tienen, porque tienen problemas claramente las empresas de la construcción. Acá seguramente más de uno está escuchando, les aumentó la tasa de interés, por lo tanto hoy la rapidez de los pagos es mucho más importante de lo que era antes. ¿Y van a ajustar la obra pública, va a haber menos obra pública? Usted habla de las autopistas, que son bienvenidas porque manejamos un desastre, pero ¿eso se va a ajustar? Digamos, el acuerdo con el fondo, parte del ajuste, menos obra pública. No vamos a ajustar la obra pública, va a haber... Ese es un anuncio. No, está viendo. Este año, en obra pública en Argentina, estamos en niveles récords históricos. Entre otras cosas también, porque la hacemos mucho más barata. Digamos, con la misma plata, hacemos más rutas, más autopistas, más aeropuertos.
el año que viene, si bien para llegar al 1.3 tenemos que hacer reducciones, al 1.3 de déficit fiscal, digo cosas que por ahí para nosotros son naturales y para la gente no. Tenemos que hacer reducciones. El año que viene aparecen las PPP. Las PPP son un nuevo sistema de financiamiento que no compromete recursos del Estado ahora, que lo pagamos más adelante, que el año que viene vamos a tener 3.000 kilómetros de rutas y autopistas en construcción. Esto es una cantidad enorme de empleo que va a compensar mucho más las reducciones que vamos a tener que hacer. Pero quería terminar con esto. En esta reunión con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, lo que estamos trabajando y el desafío, y los tres partes llegamos a esta conclusión, de que frente a los problemas tenemos que trabajar en equipo y darle certidumbre a la gente, porque yo he visto algunos comentarios en los medios que decían, por comentarios que hicieron los dirigentes, no es una crítica a los medios, que había 450.000 puestos de trabajo de la construcción en riesgo. Ustedes imagínense esa persona que hoy se levantó a las 4:30 de la mañana, se caminó 5 cuadras, se tomó un colectivo, después un tren, otro colectivo, trabajó en la obra 8 horas con el frío que hacía hoy, después volvió a su casa haciendo ese mismo recorrido, que ve que hay 450.000 puestos de trabajo en riesgo. Le generamos una incertidumbre innecesaria que llega, la comparte con su esposa, por ahí con sus hijos, cuando no hay ningún riesgo en la fuente de trabajo de todas esas personas. Lo que tenemos es la responsabilidad de ir resolviendo cada uno de los problemas, que no tengo ninguna duda que los vamos a ir resolviendo y siguiendo con esta convicción en el proceso de cambio que elegimos los argentinos. Ministro, gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. ¿Sabía que a Macri le gusta el número 30? El número 30... Ahora Marcelo va a explicar de qué se trata. Hoy estuve con Macri en Chaco. No me dijo nada del número 30. Bueno. No, lo que pasa es que lo marcamos, ¿no? Al comienzo del programa, el 30. Parece... Sí. ¿Qué es en la quiniela? Mira, estuve viendo, ¿no? A ver, la inspiración de Edgardo Ortega es Santa Rosa. A ver, podés agarrar la parte buena de la Santa, pero Santa Rosa... ¿no hay ¿En la una tormenta? Bueno, a ver, el 30 parece que está asignando al gobierno. Primero, 30 de inflación. Sí. Es lo que proyectan todos los economistas, múltiples economistas, privados, de los bancos, todo lo que hacen la encuesta REN ahí en el Banco Central de la República Argentina. Es una propuesta que va, digamos, un pronóstico de la inflación anual que fue aumentando a correr. El último mes había sido 27 y antes era 23. Es como venimos, ¿no? Porque ahora en junio... Claro, bueno, en junio, esto se conoció ayer, 30,3 proyectan para la inflación anual. Así que acá ya tenemos un 30. Un 30. Después hay otro 30, que es este, el 30 del dólar. Muchos dicen que el dólar... Lo tocó y estaba 28,70. 60, 78, recuperó lo que perdió más o menos ayer. Está un poquito más tranquilo, claro, que a tasas de interés astronómicas, ¿no? Ojalá tuviéramos tasa del 30. Tenemos tasa del doble, del 60, del 70. Pero Marcelo, esa tasa de interés astronómica, para aquel que no paga su tarjeta de crédito porque no le alcanza la plata y dice... Pago una parte ahora, una parte después. Esa parte después... No, claro. A ver, son tasas, viste, del mercado le va, cosas que suenan lejos. Pero después esto te va a las cuentas corrientes, ¿no? Claro, al descubierto, tarjetas de crédito, créditos personales, crédito hipotecario, préstamos prendarios. Por eso, de alguna manera, es que se está frenando un poco la economía. El otro, 30 piensan que podría estar a fin de año. Estuvimos ahí el viernes pasado, por eso... Falta un montón, pero ojalá, digamos, esté tranquilo. Sí, ojalá, este sería un buen dato. Y este para vos, ¿no? 30 de imagen presidencial. No quieren perforar ese piso. Es que bajó muchísimo. ¿Viste? Está un poco más alto, ¿no? Claro, 36, ahora se entusiasma porque recuperó algo, pero a comparación de lo que venía haciendo antes de fin de año... Según Polarquía, en los últimos meses había subido 6 puntos. Pero bueno, se quiere... Y además es el 30 mínimo de caudal electoral que el gobierno no quiere perder, ¿no? Porque con 30 se hace muy fuerte el gobierno para el año próximo. No, tenés razón, es el 30 del número clave. Ahí el de 30, ¿no? Bueno. Ahora igual la quiniela creo que ya cerró, por ahí si la quiere jugar. Bueno, ya estamos con los empresarios, economistas, le damos la bienvenida y las gracias a todos. Funes de Rioja, usted... está en Acopal, ha estado en su vida profesional vinculado con la UIA.
¿Este dólar es bueno o malo para los empresarios? A ver, para los que primero pareciera ser más realista desde el punto de vista de lo que pasa en el mercado. Para exportar, Argentina tiene muchas deficiencias estructurales que remontan a tiempo. Tenemos problemas de presión fiscal, problemas de logística, problemas de falta de infraestructura, costos laborales no salariales. En eso todos estamos desmarcados. Mientras no se rectifique eso, evidentemente cuando uno ve un dólar más alto, es más competitivo para el que exporta. Ahora, ojo, por otro lado hay dos cosas. Uno, y el que importa, todos importamos en determinadas proporciones, según los sectores de la industria. El segundo tema, ¿en cuánto se licúa? En cuánto la inflación se come esa supuesta ventaja competitiva. Por ende, yo creo en la competitividad sistémica. Creo que Argentina tiene que arreglar los problemas de fondo que tiene. Que lo que hacen esos problemas de fondo es que cuando empieza a haber turbulencias de cualquier especie, somos mucho más vulnerables. Y obviamente estos problemas de arrastre, que algunos son de los últimos 10 años, pero otros son de décadas, porque ¿cuántas veces hemos vivido? Mirando la pizarra a ver a cuánto está el dólar y viendo recurrentemente estas caídas o estas crisis circunstanciales de la Argentina. Por ende, me parece que hay que buscar competitividad sistémica. Si es un dólar que, no sé en qué nivel, pero aparece como más realista, pero la competitividad no solo puede basarse en una ventaja circunstancial del dólar. A la industria de alimentación las ventas le han caído, ¿no? Sí, hay una caída de salario. A ver, primero que desde 2011 venimos arrastrando ciertos problemas de no utilización de capacidad instalada. Estamos en el 60% de utilización de la capacidad instalada. Ahora vamos a ver cómo estamos, porque estamos evidentemente en una plataforma donde hay una tendencia que puede ser un poco más a la baja. Cuidado que cuando en la industria automotriz se pierde 20%, en la industria alimenticia 5% es muchísimo. Claro. Le quería preguntar, vamos a hablar con todo, ¿no? Obviamente a Daniel Menéndez, que hoy estuvo con Carolina Stanley. ¿No? Ustedes están pidiendo una compensación para los que reciben planes sociales por el tema inflacionario, el tema de la canasta de alimentos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, fue insuficiente, sin duda. Nosotros hemos tenido una reunión con la ministra, con secretarios de Estado. A mí me parece que, por un lado, vemos dos países distintos, ¿no? Se subestima la situación social. Nosotros estamos ante un temporal y lo vamos a transitar con un barquito muy precario. Y la verdad que el miedo que nosotros le transmitimos es que naufraguemos. O sea, acá se va a enfrentar un ajuste con una situación social donde la mitad de los chicos son pobres y 1 de cada 3 chicos comen comedores escolares o comedores comunitarios. Entonces, sobre ese escenario social, por decir algunos ejemplos, es que se va a aplicar una reducción del gasto, es que se va a aplicar una devaluación o que ya se aplicó una devaluación que está impactando sobre los precios de los alimentos, es que se está deteriorando el mercado laboral, sobre todo destruyendo empleos en la economía informal. Entonces, caen ingresos, suben los precios de los alimentos, no hay una perspectiva, y esto es la crónica de una muerte anunciada. Acá todo el mundo reconoce, empresarios, funcionarios, economistas, que la situación va a ser mala. Ahora, lo que nosotros planteamos ¿es posible socialmente transitar estos 6 meses si no se blinda justamente a aquellos que hoy la están pasando mal? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros le propusimos a la ministra, establezcamos una mesa de diálogo, acordemos con todas las fuerzas políticas que los chicos tienen que comer. ¿Qué es el blindaje? ¿Qué quiere decir? A ver, una cosa. Sí. Más planes y un mayor ingreso para ustedes por cada plan. No, nosotros acá ya no estamos discutiendo de organización social a gobierno, estamos discutiendo de un 30% de pobreza y el impacto que va a tener sobre la sociedad. Tiene que ser un debate del conjunto de la sociedad, porque esto es inviable. O sea, lo que nosotros estamos alertando es que este ajuste no se sostiene. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que fortalecer el ingreso de los comedores en las escuelas. Es más, tiene que haber que no haya ajuste, que haya más plata. Pero por supuesto, porque si no, no se puede ajustar sobre que el precio y el costo, en todo caso, del ajuste lo paguen los chicos que tienen que comer en los comedores, porque aparte cada vez van más chicos. Y en este escenario todos sabemos que van a ir más chicos. Entonces tiene que haber un acuerdo de la dirigencia política que excede al gobierno, pero el gobierno tiene que convocarnos a una mesa social, que hoy es un dato positivo, que haya un diálogo con la iglesia y con los movimientos sociales. Había dicho que la iglesia no iba, pero fue, ¿no? Está Francisco Quintana, vicepresidente de la legislatura, bueno, hombre de Cambiemos y del PRO. Bueno,
Bueno, primero, Marcelo, empezar por lo último que decía Daniel. Digo, hay conciencia, por un lado, de la situación social, pero por otro lado, hace 2 años y medio, con el presidente Macri y la ministra Stanley a la cabeza, creo que también estamos ante una nueva etapa de la Argentina, una etapa en donde prima el diálogo, en donde los sectores sociales son permanentemente convocados y escuchados, siempre con predisposición de llegar a las mejores soluciones posibles. Este es un gobierno que, por ejemplo, asume la realidad en torno a la informalidad y a la economía social, y de ahí la ley del salario social complementario. Es un gobierno que además viene trabajando con los movimientos sociales. Yo miraba el noticiero minutos antes de que arranquemos el programa y decía el Graf que en minutos más se aprobaba la ley de urbanización de villas. Esa ley de relevamientos barriales, de relevamientos populares, es producto de un trabajo con los movimientos sociales, de un gobierno que en definitiva destina el 70% de su presupuesto a inversión social, de un gobierno además que va a poner foco muy consciente de la situación en los comedores comunitarios y escolares. Evidentemente... ¿Le van a dar respuesta a lo que él plantea? No solo hay respuestas, sino que además hay ámbitos institucionales de diálogo permanentes. Hoy mantuvieron una reunión de un ámbito que además no se agota en la conversación del día de hoy. Hay muy buena predisposición a nivel nacional y probablemente en ese ámbito se puedan llegar a acuerdos en beneficio de los sectores más vulnerables. Matías, ¿cómo estamos en materia económica? Y a mí me parece que lo que tiene que responder el gobierno, además de este ajuste nuevo que propone, es para qué vamos a ajustar. Cuando vos mirás, Marcelo, lo que se viene es una economía que va a pegar un frenazo brutal. Digo, independientemente de más susto o menos susto, se va a contraer la economía en los próximos 6 meses. Yo espero, sinceramente, o sea, el segundo semestre va a ser recesivo. Va a ser un mal segundo semestre. Y aquellos que estamos en el campo de la economía sabemos que una recesión se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Y ahí es donde aparece la necesidad de que el Estado utilice políticas anticíclicas, digamos, o contracíclicas, que permitan justamente proteger o definir una discusión diferente respecto de cómo se administran los costos de esta crisis. Porque acá, si el driver que ordena la discusión colectiva es cómo cumplimos el acuerdo con el fondo, tenemos un problema, porque no estamos discutiendo cómo se reparten los costos, que supone el ajuste, que hay que hacer un nuevo ajuste. Pero vos, para por cumplir el acuerdo ejemplo, con el le fondo. sacarías a Funes Rioja, digo, figurativamente como algo, empresarios, y le darías a Menéndez, digamos. Sin ningún tipo de duda. La pregunta acá es, el campo, que sufrió mucho por la sequía y me parece que tiene que ser protegido, pero ¿hay que seguir bajando las retenciones? Sergio Massa planteó claramente durante toda la campaña, ¿qué hacemos con la retención a las mineras? ¿No se puede restablecer, aunque sea por 2 años? ¿Qué ponen los bancos en esta discusión? Las jubilaciones, las asignaciones universales subieron 10 puntos menos que lo que subieron los precios en la gestión de Macri en los últimos 31 meses. La pregunta es, ¿vamos a discutir sobre eso? ¿O vamos a seguir planteando un ajuste que, por cierto, no es que a partir de ahora ajustamos? La sociedad argentina ya ajustó, porque la luz aumentó 1045% en los últimos 31 meses en promedio país, y los salarios menos de 90. Silvina, Batakis, vio que el gobierno... Quiere hablar Funes porque como me acaban de sacar algo, quiero decir. Primero, que no cabe la menor duda que desde la crisis 2008-2009 internacional y en la Argentina no cabe la menor duda que uno podrá discutir la intensidad, pero el gobierno asumió una responsabilidad en materia social y los empresarios hemos coincidido en que esto tenía que tener gradualismo para evitar el impacto social. Nadie quiere un país del 30% de pobreza y nosotros queremos gente que esté en capacidad de consumir. Ahora bien, cuando uno tiene el alimento con 40% de impuestos entre nación, provincia y municipio y una botella de agua mineral, la mitad es impuesto. Digo, la mitad es impuesto. Digo, entiendan también que acá no es el problema puertas adentro de la fábrica. No, por supuesto. Acá el problema es puertas afuera, porque el tema de la logística, la más cara del mundo, porque el tema de los costos, de cada 100 pesos nominales de salario, el trabajador recibe 70, 80 y a nosotros nos cuesta 150, 200. Entendamos que acá hay un costo fiscal puesto en distintos ámbitos que está perjudicando también esa capacidad de consumir. Ahora, por otro lado, que estamos pagando, para pagar el aguinaldo y los incrementos salariales, una tasa de interés, que me la podrás decir vos, porque yo ya no sé. 53 el mercado secundario. Ok, digo, esta es la realidad. Por ende,
La situación es delicada, pero Argentina tiene que salir y que esto sea un semestre y no más de un semestre, atendiendo los problemas sociales y atendiendo también no matar pymes, no matar economías regionales, sino tratar de preservar empresas. O sea que justamente me parece que es importante entender que desde ya que tiene que mejorar sobre todo la economía para el sector productivo. La pregunta, insisto, es en estos 6 meses, vos hablabas de lo urgente y lo importante que es la discusión en la Argentina, la más importante, ¿cómo hacemos para tener un modelo de desarrollo nacional que no está presente, por lo menos en los argumentos que hoy se discuten? Ahora, mientras tanto, la pregunta es ¿quién pone qué para que la gente no pase hambre? Pasamos al otro. Digo, Silvia, usted habrá visto que el gobierno desempolvó en medio de toda esta crisis la herencia, ¿no? Que antes la tenía guardada, ahora sacó de vuelta la herencia y la culpa de Cristina, de Scioli. Sí, la verdad que ya lleva 70% de su mandato cumplido y volver con el tema de la herencia ahora me parece que es muy irresponsable. Y por otra parte, la verdad que yo creo que a todos los argentinos nos gustaría vivir en el país que describía hace un rato el ministro. Este país que se decía hace un rato del diálogo, en la provincia de Buenos Aires no hay diálogo con los docentes, por ejemplo. Son 300.000 familias que no tienen diálogo con la gobernadora y no hay mejoras salariales. Es el país en donde el ministro decía que se espera que los trabajadores no pierdan respecto de la inflación y la paritaria más alta que hasta ahora se estaría dando es la del 25% en comercio, cuando el promedio de la inflación del REM da 30%, pero la expectativa máxima es 37%, y esto viene subiendo todos los meses, o sea que de acá a fin de año esa inflación todavía puede seguir subiendo. Y si bien el crecimiento esperado que se firma en el memorando con el Fondo Monetario Internacional habla de un 1%, por ejemplo, para este año, ese mismo acuerdo hace todas las estimaciones con un 0,4% y hay estimaciones de caída del 1% del Producto Bruto para este año. Entonces, la verdad que es un país que se empobrece y donde los trabajadores pierden participación relativa en el Producto Bruto, cuando tenés tasas de interés que superan el 50%, es decir, que alguien hace una transferencia de recursos de los que menos tienen a muy poquititos que son los que más tienen. Y en un país donde no hay una política de desarrollo y no hay política productiva. El cambio de ministro de producción no implica que haya cambiado la política en Argentina y, por supuesto, todo está apuntado a cumplir con el Fondo Monetario Internacional y no a tener un desarrollo de la economía argentina. Hoy tenemos un grave problema que es el déficit externo de Argentina, que es mucho más serio que el déficit interno que tenemos, y tenemos una economía en donde nadie se pregunta cómo este gobierno hizo para en 2 años aumentar tanto las necesidades de financiamiento en dólares. La deuda externa de Argentina pasó del 35% en el 2015 respecto al Producto Bruto a casi 60%. A ver, ahí Francisco Quintana. Sí, yo la escuchaba a Silvina. Silvina hacía mención a la situación de la provincia y a nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, la misma gobernadora, Marcelo, que asumió sin poder pagar sueldos por las condiciones prácticamente quebradas en las que recibió la provincia. Una gobernadora, además, que recibió un gobierno con 21.000 millones de pesos de déficit, el más alto en 8 años de gestión de Daniel Scioli. Una provincia que tenía la salud en un estado prácticamente desastroso, con 4 hospitales al borde de ser derrumbados, una provincia que además vos tenías a las fuerzas de seguridad sin chalecos, sin equipamiento, sin entrenamiento. Bueno, esa es la provincia que a nosotros nos tocó recibir hace 2 años y medio. Cuando vos mirás la provincia que recibiste y cuando vos mirás los esfuerzos que está haciendo la gobernadora y su equipo, evidentemente es difícil no hablar de la herencia. Ahora, como también una mayoría de los argentinos que nos votó pensando en el cambio, nos votó como una opción de futuro, precisamente mirando hacia adelante, yo diría, por un lado, con respecto a las pymes, que es un sector al cual nosotros queremos prestarle especial atención. De hecho, es muy reciente el anuncio del envío por parte del Poder Ejecutivo Nacional de una nueva ley PYME. Por otro lado, también en el día de hoy se anunció un acuerdo de 12 bancos públicos para generar una línea de financiamiento, una línea de acceso al crédito, en la cual se van a destinar 26.000 millones de pesos exclusivamente para pequeñas y medianas empresas. Y hacia adelante, vos lo preguntabas antes, nosotros estamos plenamente convencidos de que estamos en el camino correcto, camino que es liderado por nuestro presidente que además en este proceso ha demostrado tener absoluto respaldo y confianza de parte del mundo en general y de los mercados en particular. Ojalá otros líderes de la Argentina generen la misma previsibilidad y la misma confiabilidad.
Creo que eso va a quedar demostrado en la próxima discusión del presupuesto. Ojalá la oposición tenga una actitud lo suficientemente sensata y madura como para llegar a aquellos acuerdos que nos permitan atravesar una senda de crecimiento en la Argentina y volvernos todavía más seguros a nivel internacional. Menéndez, usted lo escuchó a Funes de Rioja, la situación de los empresarios de la industria de la alimentación. ¿El reclamo de ustedes va solo al gobierno o va a los empresarios también? A mí me parece que vivimos en dos países distintos, ¿no? Después de escuchar lo que acá se relató, a mí me parece que la realidad la tienen atada con alambre. O sea, esto está todo muy, muy frágil, que están repartiendo mal los costos del ajuste. Nosotros creemos que la discusión no es con los empresarios que producen, la discusión es con la especulación financiera, la especulación es con aquellos que fugaron 11.000 millones de dólares en algunos días. Nomás, a mí me parece que hay una fragilidad en este gobierno y hay, me parece, una responsabilidad en el conjunto de los sectores sociales. Hay que convocar un diálogo sincero para que siente base de un país productivo, que genere empleo, y tenemos que tener mucho cuidado con la situación social en adelante. Yo no soy de un movimiento, trato de ser serio, de hablar con responsabilidad, nunca decimos cosas que se nos vayan de lo que uno percibe, pero la verdad que están al límite. O sea, la situación está al límite y el ajuste que están proponiendo pone en riesgo la paz social, pone en riesgo una situación de conflictividad que la irresponsabilidad del gobierno de no comprender que es inviable lo que se propone, nos va a generar una situación muy complicada. Ante eso, yo creo que hay que construir una mirada que comprenda que a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, no se le puede obligar a atravesar por la situación que nos pretenden hacer atravesar. Es decir, nosotros nos acostumbramos a vivir con un 20-25% de pobreza. Esta sociedad, la pregunta es, ¿se va a acostumbrar a vivir con un 40% de pobreza? ¿Ese es el peligro para vos? Para mí eso es inviable, para mí eso no resiste. Pero ¿es el peligro que vayamos a un aumento de la pobreza así importante? Y pero eso es lo que dicen todos. O sea, ¿cómo este ajuste no se va a traducir en un incremento de la pobreza? O sea, no hay... Cualquier analista serio ve que si se rebaja, en los niveles que se rebaja el gasto público, la obra pública, las exigencias del FMI, la verdad que hoy se vive con miedo en la sociedad. Uno va a un barrio, ya no se vive con preocupación en los economistas, en los que están a diario preocupados por la situación económica. Uno va a un barrio y la gente tiene temor porque el FMI no es un actor que fue intrascendente en nuestra historia reciente. Uno tiene muy claro y muy presente las consecuencias de ese FMI. Entonces, hay que procurar hablar con franqueza, hablar con verdad y no tener miedo a prever cuál es la grave situación que nos... ¿No lo ves? O sea, claro. Yo creo que se subestima, se plantean situaciones irreales. Totalmente. Y ojalá no se compren... Te referís un poco a lo que dijo Francisco. Sí. Francisco y lo que dicen varios, tampoco quiero... es la referencia de un discurso oficial que se reproduce por varios funcionarios y a mí me parece que eso... Ojalá lo digan en los estudios de televisión y después estén preocupados en la Casa Rosada, en los ámbitos del Ejecutivo y en su propia fuerza política para no hacernos pasar por pesares que van a ser muy graves para la sociedad. Yo muy breves para un segundito nada más, Marcelo, por ahí si me permitís, porque... para responderte lo que decías vos antes. En el año 2017 la provincia de Buenos Aires terminó con más déficit, más deuda y más pobreza. Y en todos los documentos internacionales que emitió la provincia, en marzo del 2016, por ejemplo, para hacer las emisiones internacionales de deuda, que por supuesto a nadie que esté quebrado se le presta dinero, ellos muestran la sustentabilidad fiscal que fue adquiriendo la provincia a lo largo del tiempo. Entonces, la verdad que hay un divorcio muy fuerte entre el discurso y lo que efectivamente se hace. Aparentemente el ministro que estuvo acá antes desconoce que desde su cartera también se anunció o se dejó entrever que se está por hacer el cierre del General Urquiza, de la rama del General Urquiza que atraviesa toda nuestra Patagonia y que es importante para nuestra productividad y para nuestra producción en Argentina. Parece que también desconoce que aumentaron el impuesto aéreo de 5 puntos a 7 puntos. Entonces, digo, me parece que hay un divorcio muy fuerte con la realidad y hay un mundo distinto, un país distinto. No, yo diría dos cosas, Marcelo. Por un lado, nosotros no solo estamos preocupados, sino que además pretendemos todos los días ocuparnos de una situación social complicada, donde somos conscientes que hay argentinos que no están pasando por un buen momento. Sin embargo, aclarar que los términos del acuerdo con el Fondo Monetario tienen que ver exclusivamente con decisiones y con un rumbo absolutamente claro y absolutamente definido que nosotros pensamos tomar y no con imposiciones. En esto de hablar con la verdad que dice Daniel, y yo coincido,
también hay que ser muy cautos de no agitar fantasmas del pasado, porque en este caso en realidad es un acuerdo que además es inédito en términos del cuidado del gasto social y de la protección de los sectores más vulnerables. Eso está bueno dejarlo debidamente aclarado para aquellos que menos tienen, para aquellos que tal vez hoy están en una situación todavía más complicada. A ver, tres cosas. Sí. Argentina en el 2015, hasta el 2015 estaba en default. Digamos, no le prestaba a nadie y no podía prestar a nadie porque además tenía que resolver los problemas de deuda que tenía. Digamos, si no venimos de Disneylandia, esto no es cierto. Con problemas sustantivos, serios, que tenemos que afrontar todos. Y creo, estoy convencido absolutamente de la necesidad de ese diálogo intersectorial. Tercer elemento. El gasto público, gran parte es sector público. Argentina tiene un 30 y pico, sobre el sector formal de la economía, del 100%, de los 10 millones, 11 millones de empleados públicos, el 30 y pico % es empleo público. En ningún país del mundo hay esa proporción de empleo público. Con el promedio de sueldos estatales mayor que el promedio del sueldo del sector privado. ¿Cómo vamos a producir para aguantar eso? Digo, en la lógica... Eso existe, digamos. En la lógica tenemos que poner estos elementos en la mesa para tener una discusión seria, porque nosotros queremos producción, empleo y queremos que consuma todo el mundo, porque eso hace escala para producir más alimentos y exportar más. Ahora, si no tenemos escala, se nos achica el mercado doméstico y el internacional. Batá, que usted lo escuchó, dice, no veníamos de Disneylandia. No, yo coincido, no era Disneylandia, pero sí es cierto que a nivel nacional, el gobierno nacional, la anterior administración, resolvió el 93% de la deuda en default. Este gobierno resuelve el 6,95%, pero el gobierno anterior estaba en el camino de resolverlo y resuelve el 93%. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires no estaba en default y de hecho nosotros habíamos hecho emisiones internacionales también. Algo que la gobernadora Vidal profundiza y vertiginosamente aumenta la deuda y aumenta mucho respecto del Producto Bruto y es una deuda adquirida en dólares que va a haber que conseguir los dólares en un momento en donde Argentina está importando muchísimo más de lo que exporta. En el primer trimestre la balanza comercial superó un déficit de 9.000 millones, inédito en Argentina. Por eso tenemos que exportar mucho más. A ver, Matías, yo te quería hacer una pregunta, porque por un lado está el paradigma de cumplir con el fondo, o sea, un poco el diagnóstico del gobierno es, nosotros cumplimos con el fondo, nos dan la plata, pasamos una recesión y el país vuelve a crecer. Un poco ese es el diagnóstico del gobierno. Ahora, ¿es cumplible el acuerdo con el fondo? Bueno, a ver, para empezar, el que lo firmó a los 2 días se fue del Banco Central, para arrancar, digamos, en términos de la estabilidad o la autonomía de las autoridades. Yo creo que el acuerdo con el fondo plantea un dilema que tiene que resolver la política, que tiene que ver con, ¿vamos a ir a cumplir a rajatabla ese 1,3 o vamos, inclusive tomando lo que el mismo fondo dice, a atender la emergencia social que se puede llegar a generar? Porque acá, si los precios van más despacito, van más rápido que los sueldos, llegar a fin de mes se hace más complicado. Por supuesto que yo comparto, no venimos de Disneylandia, la mejor forma, los economistas miramos mucho riesgo país. Hace exactamente 3 años, el 4 de julio del año 2015, el riesgo país era de 600 puntos básicos. ¿Cuánto es hoy? 590 puntos básicos. Digo, ni lo que estaban antes estaban haciendo la cosa demasiado bien, eso sin duda, y me parece que lo que estamos viendo hoy es justamente producto de que no se puede resolver, se termina yendo al fondo y no se termina discutiendo cuál es el modelo de desarrollo nacional, porque si bien es cierto que la política social de este gobierno tiene una cobertura mayor que la del gobierno anterior, yo creo que eso no se puede discutir. El tema es que la pobreza no la van a resolver con el ministro de Desarrollo Social, la tienen que resolver con el ministro de la Producción. Y lo cierto es que hasta acá no hay una sola medida que permita entender cómo hace un comerciante, un empresario pyme, para vender más. Digo, ¿o qué medidas tomaron para que llegara a fin de mes sea más fácil? No bajaron el IVA a la canasta básica que propusimos toda la campaña anterior. No hubo ninguna discusión sobre una ley de góndolas que facilite la incorporación de distintos oferentes como empresas pyme a las góndolas de los grandes hipermercados. Todo eso sigue sin estar discutido en la Argentina. Sí. Bueno, mirá, contestando a la pregunta, estamos convencidos que es un acuerdo cumplible, pero es un acuerdo cumplible, Marcelo, porque es un acuerdo que no parte de imposiciones, sino que parte de las propias condiciones que nuestro gobierno formuló. Y en ese sentido, además, es un acuerdo que refleja en buena medida el apoyo internacional que tiene este gobierno y que tiene el presidente Macri. Al mundo le interesa, le importa que a la Argentina le vaya bien,
nosotros esperamos en este proceso que toda la dirigencia argentina también persiga el mismo objetivo. Y es cumplible, sobre todo, si nosotros logramos un acuerdo en el Congreso para un presupuesto equilibrado, no solo el presupuesto nacional, sino también con el compromiso de las provincias. Y ahí apelamos a una oposición sensata, una oposición madura, una oposición que no esté mirando el calendario electoral, que no esté especulando, entendiendo que todos los que tenemos roles dirigenciales tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que hacer un aporte sobre la mesa para sacar al país adelante. Menéndez, me gustaría terminar con usted para saber cómo sigue la historia de esta negociación que abrió, porque todos queremos que se dé asistencia a los que menos tienen, chicos y grandes. ¿En qué quedaron? Nosotros le planteamos que teníamos una preocupación respecto de la propuesta de aumento de los programas de empleo como única respuesta a este cuadro social que le planteamos. Hemos tenido una reunión, 5 dirigentes con la ministra y un conjunto de secretarios de Estado. Vamos a realizar asambleas a lo largo de todos estos días. Vamos el jueves a realizar un plenario nacional de delegados para discutir allí una contrapropuesta, una discusión. Nosotros queremos agotar instancias de diálogo, creemos que es importante la existencia de una mesa de diálogo. Yo quisiera agregar que esta mesa de diálogo no existió desde septiembre del año pasado, es decir, todo este tiempo no ha habido posibilidad de poder sentarse con funcionarios de nivel ministerial para discutir estos problemas. Creemos en el valor de poder discutirlo. Ahora alertamos nosotros. Ahora, Daniel, te quería preguntar, porque un poco esta convocatoria surgió porque había como una amenaza de concurrir a los supermercados, ir a pedirle a los empresarios de la alimentación. A pedirle alimentos. O sea, creo que y a partir de ahí surgió este diálogo. ¿Ustedes están dispuestos a ir a los supermercados? Nosotros estamos discutiendo la realidad que vemos, y la realidad que vemos es angustiante. No estamos, cada vez vienen más chicos a los comedores, cada vez más gente pierde empleo. Pero los sectores medios, profesionales, están restringiendo gastos, están cerrando los comercios. Basta con recorrer un poquito la ciudad, salir acá por Constitución, ver la cantidad de gente que duerme en las calles. Por el tema de los supermercados como es algo sensible, porque además políticamente remite a un momento horrible, yo creo que no estamos lejos de una situación muy difícil. Ahora, los movimientos sociales en la Argentina son el sostén principal para que el país no termine pata para arriba, por la tarea social que realizamos a diario, de manera silenciosa, en miles de barrios en todo el país. Sostenemos enormes padecimientos en nuestra sociedad y construimos organización para que esos padecimientos se puedan resolver colectivamente. Ahora, vemos una realidad y alertamos sobre esa realidad. Funes, el tema de los supermercados, la industria alimentaria, bueno, está... A ver, si nosotros queremos crecer, desarrollarnos, tiene que haber Estado de Derecho. Así como digo, tiene que haber contención social, tiene que haber respeto a la ley. Ahora, si cada uno patea una puerta y se lleva un televisor, un lavarropa, todo lo que hemos vivido y hemos visto, eso, los bloqueos, etcétera, cuidado. Vuelvo a decir, tampoco éramos Disneylandia en eso. Y todo eso Argentina tiene que superarlo, porque los países que crecen, los países desarrollados, los países que tienen inclusión social, son países donde se respeta la ley. Ahora, si uno va a ir y va a manotear lo que come o lo que o termina manoteando otras cosas, televisores, lavarropas, etcétera, digo, este no es el camino. El camino es encontrar una salida. Estamos totalmente contestes de que hay que resolver los problemas sociales. Nadie puede estar orgulloso en la Argentina de tener 30% de pobreza, ni tener 35% de informalidad, ni tener 1,5 millones de ninis. Esto no le hace bien a nadie. Tampoco tener una situación empresaria que no pueda desarrollarse y crecer, porque en definitiva eso es lo que crea empleo genuino y digno, que es lo que incorpora socialmente. Seguro. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por estar. Bueno, nos vamos, vino Marina, nos está controlando Marina. La bomba de las 11 tiene perfume de mujer, la bomba. Sí, ¿no? así es. Bueno, vamos para allá. Ahí está, nos vamos acercando entonces a la bomba que va a explotar a las 11:08, ¿no, Marina? Esta vez. Ya... No me digas, Los no la extrañé. extrañaste la bomba. Extrañé la bomba, los extrañé a ustedes, entonces no me voy a quejar mucho del tema del horario. Ahí está. Ahí se viene, Ojo, Esta se la trae, Edgar. Se hace desear. Tiene la mecha mojada, me parece, Marina, Ahí está, no se deja desear. Es muy power esta bomba, es muy power y tiene que ver con el máximo nivel político. Ahí viene. A ver, Marcelo, ajuste. El pedido a los gobernadores peronistas que dicen pídale a Vidal y a Rodríguez Larreta. Bueno, Vidal lo que dijo es,
yo me ajusté, no me pidan más a mí. A mí no me miren, claro. A mí no me miren, digamos, Qué miren a fuerte otra, esto, claro, porque es, digamos, Porque la principal figura del se gobierno. estuvieron reuniendo y le están pidiendo a María Eugenia Vidal como que dé un ejemplo, pero Claro. ella mandó un mensaje bien concreto. Ajuste en la provincia, dice, hicimos. Vaya para otro lado. Claro. Esa es como la idea general que está dando vuelta, lo que crea un problema al gobierno porque los gobernadores peronistas dicen nosotros, encima los gobernadores peronistas ¿qué dicen? Eso ya está, ya hicimos, acordamos con ustedes, vayan, Sí, sí, vayan hagan sobre en Vidal capital y en con provincia, Rodríguez ¿no? Larreta. Así es. Bueno, y María Eugenia, que digo, una suerte de portazo. No, dice, ¿Viste? Porque las hice lo- internas del PRO son civilizadas. hice lo que ¿viste? tenía que hacer, Algunas. vayan a Pero- pedirle ajuste a otro. Eso es lo que viene allá. Así Porque que dijo, yo ya cumplí, fui la mejor alumna y Sí. ahora me piden más. Claro. más para todos. Más para todo, ¿no? Rodríguez Bueno. Larreta todavía no dijo nada. Parece que quiere, viste, asumir el costo del traspaso de Sí. norte y de sur, que me dijeron que para la capital sería muy bajo. ¿Sí? ¿eh? Ah, bueno, Y eso ya lo anotaron en la jefatura de gabinete. Sí. Así que quieren ir también por... El problema es Vidal, O sea, a entonces. ver, pero esto que vos señalás, evidentemente genera una fricción entre la dirigente política que más La que tiene mide mejor imagen. con la Casa Rosada, jefatura de gabinete, que quiere como socializar el costo, que el costo no lo tenga Macri, que lo tenga María Eugenia Vidal, que lo tenga Rodríguez Larreta y que lo tengan los gobernadores peronistas. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires hay un delicado equilibrio con los intendentes que necesitan plata. Entonces, un ajuste para la administración de Vidal es muy duro, pero también va a repercutir sobre los intendentes y va a repercutir sobre el conurbano bonaerense, que es un lugar donde... O sea, Vidal dijo... A mí no me miren, yo ya ajusté. Esto sí que es una... ¿Viste, Marina, lo que te ¿Viste? perdiste el jueves pasado? Bueno, Marina, y bueno, nos vamos al tema del aborto que se instaló en el debate en Senado, ya hay fecha. Ya hay fecha, 8 Hubo de un agosto. intento medio como para patear la pelota para adelante. Sí, había ahí como una gran polémica con Gabriela Michetti, que sigue en el centro de la polémica por el tratamiento en el Senado. Gabriela Michetti, además de la vicepresidenta, es la presidenta del Senado. Preside la Cámara, es la que va a tener que desempatar en caso de empate. Era un voto cantado. Ya venía manifestándose, fue la que convocó a la foto del PRO en contra de la legalización del aborto. Porque vos decías, Marcelo, las internas de Cambiemos, las internas del PRO son amables. Algunas. Pero Hay viste, una con interna... foto y con sonrisa, mientras tanto se Hay matan, una interna ¿no? bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con esta ley por la legalización del aborto. Vinimos viendo algunos cruces, hasta tuiteros, entre, por ejemplo, Los Penato, la diputada, y Federico Pinedo, que la mandó literalmente a bajar un cambio la semana pasada. Gabriela Michetti dio una entrevista este fin de semana en el diario La Nación que trajo mucho ruido interno adentro de Cambiemos. No solo adentro de Cambiemos, adentro del PRO. Bueno, Dentro de los PRO. Salió a cruzarlo. Y dentro también, También del Laura Alonso, colectivo, por ejemplo. digamos, de mujeres, ¿no? Pero eso, a ver, eso ni hablar. Digo, Gabriela Michetti, podemos repasar algunas de las declaraciones. No solo se manifestó en contra de esta ley de legalización del aborto, se manifestó también en contra de algunas alternativas y dijo que ella no estaba de acuerdo con el aborto, incluso en casos de violación. Esto, para que quede claro, no está en discusión en esta ley. En caso de violación, hoy, la legislación argentina hace 100 años, ratificado por la Corte Suprema desde el año 2012, lo permite. El problema Con es que lo nadie cual, la quiere aplicar. hay muchas dificultades y muchas trabas para poder acceder la mayoría de, Pero de Gabriela las Michetti se provincias. manifestó aún en contra Claro, de digo, eso, Gabriela ¿no? Michetti fue más atrás, 100 años atrás, en la legislación, con lo cual digo que los colectivos feministas Sí, les iba a caer dijeron mal. que deje de hacer papelones, ¿no? Esa estaba cosa. cantado, pero esto cayó mal incluso hacia adentro de Cambiemos, incluso hacia adentro del PRO. Te decía Laura Alonso, bueno, Lipovetsky, Los Penato. Después de esta distintas voces. declaración, que fue el domingo en Sí. el diario La Nación, el lunes Gladys González dijo, yo voto a favor de la despenalización. Una sorpresa para muchos había sido la compañera de fórmula de Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, una de las caras también de este movimiento en contra de la legalización. Ella dijo, pero atención con esto, porque ella dijo que iba a votar a favor porque no se salvaba la vida de ninguna mujer penalizando el aborto. Y hay un tema en el Senado porque es que surgieron alternativas. ¿Qué es lo que se dieron La posibilidad de cuenta los que modificar la están en contra? No solo de modificar la ley, Marce, hay 3 proyectos alternativos, todos contrarios, 2 de ellos son de Pinedo. Por ejemplo, uno habla de despenalizar y el otro habla
muy raro, muy polémico de que el Estado se tenga que hacer cargo de las mujeres. El Estado se hace cargo y acompaña. Es uno de los puntos. Si querés, tenemos unas pequeñas placas para repasar qué es lo que se va a poner en discusión en el Senado y sobre lo que quieren introducir cambios, los que quieren cambios en el proyecto. Objeción de conciencia institucional. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora, el proyecto de diputados con media sanción contempla la objeción de conciencia, pero es particular de cada médico que tiene que manifestarla con anterioridad. ¿Qué están pidiendo? Y lo están pidiendo algunas clínicas confesionales, poder negarse como hospital. Esto es complicado porque ahí sí ya se avanza contra el derecho de la persona que, digamos, le toca un hospital. Bueno, que ellos quieren la posibilidad de que ahí no se haga. ¿Qué es lo que dicen algunos? Que se puede buscar la derivación. Constitucionalidad de la ley. A ver, sobre este punto, digo, hay constitucionalistas que ya han hablado, han abogados, habló la Facultad de Derecho de la UBA, habló Alicia Pinto, gran cantidad de constitucionalistas que dicen que fue el propio Alfonsín en el que la última reforma constitucional cuidó que esto no fuera una cuestión. Esta ley no inhabilita, ya está bastante zanjada la cuestión, pero algunos insisten. Ojo con este punto, Marcé, porque hasta ahora se venía usando como sinónimo, pero no es lo mismo. Uno de los proyectos de Pinedo, el que Pinedo firma en soledad, habla de despenalización, ni siquiera de bajar las penas. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer no puede ir presa por abortar. Ahora, no se le garantizaría el derecho ni el lugar para hacer el aborto. O sea, entonces, el ¿a dónde Estado no se tendría haría que como ir? cargo de la salud pública. Pero va más allá del Estado. Vos no podrías ir a una clínica a pedir un aborto. Entonces, ¿dónde abortás? En la clandestinidad. Sigue implicando riesgos de todo tipo. Costo para el Estado. Hay un tema con esto, hace un ratito decían los compañeros del Central que hay también dentro de la CGT preocupación. Y los gobernadores quieren la plata, que le garanticen la plata para los hospitales provinciales. Punto, porque el ministro Rubinstein lo que viene diciendo es que el costo más grande relacionado a esto son las complicaciones derivadas de los abortos inseguros. Si el aborto es legal, insiste Rubinstein en esto, lo más probable es que se haga en las primeras semanas y que se haga con medicamentos, que es un aborto mucho más barato. En términos, por ejemplo, si se comprara a nivel particular, es alrededor de 3.000 pesos. En Santa Fe, por ejemplo, ya se produce, el Estado produce este medicamento. El ministro de Salud, no los colectivos feministas, el ministro de Salud dice es más barato el aborto legal que el aborto clandestino. Vamos con gran polémica. Sí, Además, claro que sí. hay que sumarle la polémica con la Iglesia, el Papa y la pasividad de Macri, ¿no? Que va a generar otra polémica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo te decía, hay mucho ruido en Cambiemos sobre si Macri va a poder mantenerse así de presidente, después además de lo que le dijo Elisa Carrió. ¿no? Exacto. Bueno, vamos con Sergio Farella, hay una información judicial de último momento. Sí, porque justamente más problemas para Cristóbal López. A ver, le detectaron más irregularidades. Está preso, ustedes saben, no pagó más de 8.000 millones de impuestos en el expendio de combustibles, hoy combustibles, pero hay otra causa donde se lo acusaba por fraude, porque él se quería desprender de sus activos estando inhibida todas sus empresas. Se la quería vender a Rosner y otro grupo de empresarios. Bueno, eso se trabó, hay una causa judicial y en medio de la investigación hay un fiscal que pidió un informe, pidió que se verifiquen los estados societarios de muchas de las empresas de Cristóbal López. ¿Qué dicen los estados societarios? Están todos mal. Todos los registros dicen tienen enmiendas sin salvar, tienen espacios en blanco, tienen agregados con lápiz donde eso es modificable muy fácilmente. Es decir, los registros donde están constituidas los activos del empresario Cristóbal López en al menos 7 de sus empresas dicen que están irregulares. Este informe llegó hoy a manos del fiscal Ramiro González. Hay una investigación que avanza. Mientras Cristóbal López está preso, esta otra causa le puede llegar a traer. Habría que haga una sugerencia, mamá, porque Cristóbal López, además de tener medio y toda esa cosa, fue la parte final con el plata de todos nosotros. Sí, ¿no? sí, claro. Se hizo gran empresario mediático. Exactamente. Él es el zar del juego, era el zar del juego. Facturaban 5.000 millones de dólares por año. Muchos saben. ¿Dónde está esa plata? Exacto. ¿Dónde? ¿Por qué no la busca a ver si la pone y cancela la deuda con la FIP? No sé, digo yo. O habrá algún interés de alguien que diga, no, che, mira, con eso la no plata del juego no te metas porque es raro. después te metes conmigo. Es raro, la Marcelo, verdad. a ver, después de la pausa está Marcos Novaro para analizar esta situación tan especial que vive la Argentina. Pero antes, los columnistas estrella las figuras de este programa. Che, Tono, ¿viste
¿viste que arrancó la Semana de la Dulzura? Sí, viene bárbaro ahora que Argentina quedó afuera del Mundial para sacarnos el sabor amargo. En la Semana de la Dulzura se da una golosina por un beso. ¿Ah, sí? Sí, es parecido a lo que pasa en la política el resto del año, que te dan un choripán por un voto. Vamos a ver cómo festejan los políticos la Semana de la Dulzura. Y dale. Che, qué garrón de Vido. Su compañero de celda consiguió una caja de bonobón para ir regalándole uno tras otro toda la semana. Mirá, Durán Barba regaló chicles globos. Este no pierde oportunidad para hacerle publicidad a Cambiemos. Tino, Sampaoli se ve que no le compró golosinas a nadie, porque nadie lo abraza. Mira, Tino, en el Senado, Cristina anda regalando caramelos media hora. ¿Y cómo sabés que los regaló ella? Porque duran 4 horas 45 minutos. Mirá, Tino, a Baradel todos le ofrecen mentitas. Mirá, el pollo sobrero, además de portar su clásica melena rubia, se luqueó como un minón infernal y fue a Casa Rosada con una canasta de bombones. Es que quiere voltear a todo el gobierno. Volvemos con nuestros amigos de TN. Y dale. Bueno, un poquito de humor, ¿no? ¿Cómo están, Marcos? Muy bien, ¿qué tal ustedes? En este país que, como decíamos recién, encima de todo Sampaoli. Encima. Sí. Marco, bueno, y el gobierno con grietas, con diferencias. Sí. Bueno, la semana hubo bastante, digamos, viene habiendo señales de que, digamos, no hay todavía un consenso alrededor de cuál es el rumbo, ¿no? Pero me parece que en las últimas semanas, encima, hubo manifestaciones públicas de desacuerdo. Cosa que no pasaba hasta ahora. No, digamos, se cuidaban o no llegaban a ese extremo, digamos. Carrió, Marcos Peña, Duhovne. Claro, y yo creo que el episodio Vidal. más llamativo fue el cruce. Tal vez no es lo más importante, porque no es un tema muy central, ¿no? El tema de los pasajes, los impuestos a los pasajes al exterior. No es algo muy significativo en términos macroeconómicos, pero de todos modos es un tema sensible para una parte de la sociedad. Y fue muy alevoso cómo se contradijeron Duhovne y Peña, ¿no? En el curso del mismo día dijeron sí, no, y Peña se retractó. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Uno podría decir, el gobierno tarda en encontrar un equilibrio nuevo alrededor de quiénes son los que toman las decisiones, cuál es la cadena de mando, por decir así, digamos, ¿no? Hay una estructura donde la cadena de mando estaba muy clara hasta mayo. Que era Peña, Macri, digamos. Peña, sus adláteres y después los ministros, digamos, ¿no? Y los ministros eran claramente el último eslabón. Ahora tenemos esta coordinación económica que hace ruido en ese esquema y claramente Lopetegui y Quintana se han corrido al costado, pero el gran problema sigue siendo, bueno, cuál es la función de Peña, ¿no? Porque Peña es una persona que sigue hablando bastante en los medios, sigue evidentemente controlando mucho de la gestión, pero no está demasiado en sintonía, incluso su discurso público, ¿no? Es un discurso que no está en sintonía de lo que hay que hablar. Sí, además así, ¿no? En este episodio, Duhovne lo corrigió y la palabra final la tuvo Duhovne, porque hoy vino Dietrich y dijo, no hay impuestos. No, es Duhovne el que finalmente habla en nombre de quién. Habla en nombre de Macri, habla en nombre del Fondo Monetario, habla en nombre de él mismo. No está muy claro, digamos. Es evidente que hasta que Macri no resuelve este problema, las dificultades de este tipo van a seguir. La otra cuestión, digamos, es el frente político, porque uno podría decir, en este tema económico, finalmente hay que ver dónde se acomodan los tantos, digamos, del ajuste, y es una cuestión de números, digamos, ¿no? Cuando terminen de hacer los números, bueno, en el interín los números se corren, porque también la realidad es dinámica, pero bueno, mirá el presupuesto, ¿no? Sí, pero digamos que todo eso puede más o menos encarrilarse. Ahora, hay una sumatoria de problemas de este tipo con problemas políticos, ¿no? Los problemas que tienen que ver con en qué términos se negocia con el peronismo. ¿Le vamos a apostar a un acuerdo con digamos, un acuerdo público, abierto y con una parte importante del peronismo? ¿O tenemos que ir a buscar los mínimos votos que necesitamos, romper el bloque opositor, por decir así,
y minimizar recursos. Bueno, ¿no? hoy Macri le dijo al peronismo que es necesario un acuerdo, después dijo, bueno, no vengan con cosas mágicas, algo real. Exactamente. Exactamente. Yo creo que ahí hay también disidencias entre, por un lado, Macri y Peña, que desconfían del peronismo, probablemente porque digamos, ya se quemaron varias veces, digamos, ven a la vaca y lloran, digamos, ¿no? O sea, se quemaron con leche y ya no quieren mucho confiar en el peronismo, es racional, por decir así. Y Vidal, Larreta, el arco político, Frigerio principalmente, que es de los ministros probablemente el que más apuesta a esta negociación más generosa, ¿no? Con la idea de no seamos tan mezquinos con los peronistas porque finalmente es un negocio político para nosotros que se mantengan lejos del kirchnerismo, digamos, ¿no? Esa idea sigue siendo fuerte en el ala política, sigue siendo fuerte para muchos de los que quieren tener posibilidades electorales en las provincias. Y me parece que, bueno, en ese juego se incorpora también temas económicos, porque como ustedes dijeron, alrededor de Sur, del AP y demás cuestiones que pueden afectar la provincia de Buenos Aires y también la ciudad de Buenos Aires, tal vez ese sector político está dispuesto a hacer algunos sacrificios, sobre todo si puede descargarlos en otro, digamos, ¿no? En los intendentes en algún caso. Y me parece que ahí hay también una fórmula que puede ir acomodándose con el tiempo. El asunto es que en todo esto el tiempo juega un poco a favor del gobierno, un poco en contra, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, con el tiempo tal vez los melones se van acomodando en el carro. Pero mientras tanto no se genera mucha incertidumbre, ¿no? Al peronismo tal vez... Y además se manifiestan en serio algunos problemas económicos, como la inflación, menor actividad, que le mete ruido a esa negociación. Exactamente, ¿no? O sea, uno podría decir, el gobierno ganaría si tuviera más claro desde el principio en qué términos va a negociar con el peronismo y cuál es la cadena de mandos. Lo que pasa, Marco, los gobernadores peronistas ya le dijeron que no quieren ajustar. Bueno, está bien, eso sin duda va a ser así. Dijo Vidal, escúchame. Eso sin duda va a ser así, digamos, ¿no? Yo creo que van a conseguir poco de ese lado. Ahora, de todos modos, si el gobierno cree que finalmente la crisis tal vez no es tan grave y la apuesta política es más importante que la dimensión del ajuste, ¿no? Si a ellos les conviene sacrificar un poco de ajuste a cambio de tener al peronismo racional de vuelta de su lado y lejos del kirchnerismo. Si ese es el cálculo, entonces tal vez el acuerdo sea posible. Tal vez económicamente es demasiado costoso, tal vez la alternativa de Peña de un acuerdo mínimo tal vez es mejor, ¿no? Es decir, vamos a renegociar con los misioneros, con los santiagueños y olvidémonos del resto. No se sabe, pero de todos modos pero la no pregunta... tiene clara el gobierno, ¿no? La Eso pregunta es es lo que esa. vos planteás, Claro, ¿no? la pregunta es esa. Ellos no la tienen clara porque van a ir ajustándose según cómo evolucionan las cosas en el tiempo o porque realmente están perdiendo el tiempo. Digamos, ¿no? Bueno. Marcos, gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Después de la pausa tenemos un dato importante. Dale, sí, señor. Un dato importante, algo que recibió en las últimas horas en el despacho Mauricio Macri. Muy bien, ¿tiene que ver con el futuro de la economía? Tiene que ver con No eso. te lo pierdas entonces. Bueno, estamos yendo. Dale. El dato, Sí, a ver. viste que los privados hablan de inflación de 3,5, Sí, sí. 3,9 dijo Orlando Ferreres. El gobierno 3,2. El primer dato del INDEC, que es un informe cuando cierra el mes se lo elevan. Después tiene alguna corrección ese dato, acá a más o menos el 15 de julio. 3,2. Igual, digamos, no es para... No, por eso te digo 3,2, 3,3, 3,4. Te iba a preguntar Es qué un cambia. dato feo, feo porque además se espera que julio también sea una inflación No, alta. me dijeron que junio era el máximo. Sí, y antes dijeron El segundo que era semestre. mayo y que era abril. ¿Vos te acordás que el mes pasado decíamos 2,7, abajo de 3 y nos parecía mucho? Sí, la verdad. Bueno, nos no le vamos. dimos la bienvenida a Marina No, después de su descanso. qué cara de así que- descanso. ¿No querés venir a Río Argentino mañana? Ya está. Mira, Mira desde estamos casa. con agua. Está Agustina, está muy bien Ya, acompañado. es el momento Igual que no descanses no un terminé de vacacionar, ¿eh? Recién empiezo. Ah, ¿tenés más? Vos sos como Edgardo, que vive de vacaciones. Y vos. Yo acumulé. Bien. Bueno, vamos. Exactamente. Bueno, Sergio, gracias. Dale. A ustedes. Como siempre, nuestro compromiso con vos, ¿eh?